Dios le bendiga, hermano de la Iglesia de Dios Pentecostal del Pueblo de Atillo. Le habla su hermano Héctor Padín. Estamos aquí para presentar un culto al único que merece ser honrado y alabado, nuestro Señor Jesucristo. Este culto va a ser dirigido por los heraldos de Cristo, los caballeros de su iglesia. Saludos a nuestra pastora Sharon Rivera. Así que vamos a comenzar con una oración para que el Padre Celestial tome el control de estas situaciones. Amantísimo Dios y Padre Celestial, aquí estamos reunidos, Padre, para darte gloria, honra a ti, el único que lo merece, Señor. Señor, recibe este culto a tus pies como perfume grato, Señor. Padre, en el nombre de Jesús clamamos a ti. Amén, amén, amén. Hermanos, vamos a escuchar ahora un cántico en la voz de nuestro hermano Frank Hernández. La gloria y la honra sea para nuestro Señor. Disfrútenlo. Dios les bendiga, hermanos, en esta hermosa noche. Culto de caballeros, aleluya. Qué bueno, un viernes hermoso donde podemos adorar al Señor. Antes de comenzar cantando, quisiera leer una porción de la palabra, donde dice así en el Salmo 125: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo, desde ahora y para siempre. Porque no reposará la vara de la impiedad sobre la heredad de los justos, no sea que extiendan los justos las manos a la iniquidad. Haz bien, oh Jehová, a los buenos y a los que son rectos en su corazón, mas los que se apartan tras sus perversidades, Jehová los llevará con los que hacen iniquidad. Paz sea sobre Israel. Vamos a cantar ese coro que mucha gente conoce, que dice: los que confían en Jehová. Amén. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, que no se mueve, sino que permanece para siempre. Como Jerusalén tiene montes alrededor de ella, así Jehová está alrededor de su pueblo. Puedo confiar, puedo descansar, puedo descansar, puedo descansar en una mansión que Cristo me dará. Si el sol llegare a oscurecer y no brilla más, yo igual confío en el Señor, no me dejará. Gloria a Dios, adoramos al que vive, aleluya. Qué bueno es el Señor. Podemos confiar en Dios siempre, aleluya. Nunca nos va a dejar. Santo y poderoso eres, Jesús. Amén. Hermano, hermoso cuando uno puede cantar y alabar al Señor. En estos momentos vamos a pasar a la lectura de la palabra con nuestro hermano Joan Cruz. Así que abierto sus oídos porque el Señor tiene un mensaje para usted. Dios le bendiga. Hermano, que el Señor le bendiga. Vamos a leer la palabra. Ahí misma está, en 1 de Juan, capítulo 5, versículo del 1 al 13. Pero primero vamos a orar por la misma. Amantísimo Dios, Padre Celestial que está en el cielo, te damos gracias, Padre, por la oportunidad que nos da de leer la palabra. Mira a las personas que están escuchando la misma. Sé tú bendiciendo y sé tú guardándolos, Padre Jehová. Mira a las personas que no tienen alimento, sé tú supliéndolos, Padre. Te damos gracias por todo.
te pedimos que tú los cuides a cada una de las personas. Te lo pedimos todo en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. La palabra, como dije anteriormente, está en 1 Juan capítulo 5, versículo del 1 al 13. Y lee así en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido engendrado por él. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos a Dios y guardamos sus mandamientos. Pues este es el amor a Dios, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Quién es el que vence al mundo, sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios? Este es Jesucristo, que vino mediante agua y sangre, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Y el Espíritu es el que da testimonio, porque el Espíritu es la verdad. Porque tres son los que dan testimonio en el cielo: el Padre, el Verbo y el Espíritu Santo. Y estos tres son uno. Y tres son los que dan testimonio en la tierra: el Espíritu, el agua y la sangre. Y estos tres concuerdan. Si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio con que Dios ha testificado acerca de su Hijo. El que cree en el Hijo de Dios tiene el testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso, porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio que Dios nos ha dado: vida eterna, y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios no tiene la vida. Estas cosas os he escrito a vosotros que creáis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis la vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Amén. Dios le bendiga. Hermanos, ahí tienen la palabra del Señor. Saben que esto es para levantar el ánimo, para que nosotros escuchemos, para que nosotros aprendamos de Dios. Siga leyendo la palabra, no deje de leerla, hermanos. Ahora volvemos a otro cántico con el hermano Fran Hernández. Vamos a cantar otro coro, de esos que todo el mundo conoce, aleluya. Uno que dice: estarás tú velando como las 10 vírgenes. Pero quisiera leer la porción donde se encuentra eso. En Mateo 25 dice: entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando las lámparas, salieron a recibir el esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite con sus vasijas, juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todos y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden y comprad para vosotras mismas. Mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a la boda, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo: de cierto os digo que no os conozco. Velad, pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir. Hay que estar preparado, amén, aleluya. Dice así: velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban amanecidas fueron a comer. Que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban amanecidas fueron a comer. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban amanecidas fueron a comer. Que a la medianoche llegó el esposo, y las que estaban amanecidas fueron a comer. Con aceite en mi lámpara, Señor, con aceite en mi lámpara, Señor, que yo quiero servirte con amor. Con
yo quiero servirte con amor, con aceite mi lámpara soy yo. Amado hermano, Cristo ya viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. Amado hermano, Cristo ya viene, limpia tu lámpara y ponle aceite. Estarás tú velando como las 10 vírgenes, estarás tú velando como las 10 vírgenes, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él, que a la medianoche llegó el esposo y las que estaban apercibidas fueron con él. Gloria a Dios, adoramos al que vive, adore allá en su casa, en su hogar. Aleluya, gracias Señor. Hasta aquí mi parte, que el Señor le continúe bendiciendo. Hermanos, ahora vamos a tener una pequeña reflexión con el hermano Natanael Feliciano. Escuche bien, porque Dios tiene un mensaje para usted. Disfrútelo, pero llévelo a su corazón, porque es palabra de Dios lo que el hermano nos va a dar. Dios le bendiga y siga gozándose aquí. Bien, hermanos, que el Señor les bendiga mucho. Mi nombre es Natanael Feliciano. Perseveramos en la Iglesia de Dios Pentecostal Atillo Pueblo, la cual pastora Sharon J. Rivera. Una pequeña reflexión para el culto de caballeros. Leemos la Biblia en Jonás, capítulo 1, versículo 16. Dice: y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor, y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. A mí siempre me gusta empezar con una pregunta. ¿Crees que conoces al que crees que conoces? O más simple, ¿crees que conoces a Dios? ¿Crees que conoces la misericordia de Dios? ¿Cómo Dios ha sido para nosotros? Como tema de esta corta reflexión, una tormenta con propósito. ¿Sabes? Esta historia de Jonás la conoce todo el mundo, la conoce hasta la gente que no ha ido a la iglesia nunca. Han oído hablar de Jonás, del gran profeta Jonás, de lo que hizo Jonás. Pero sin embargo, ¿conoces tú la historia de Jonás o conoces el amor de Dios en esta historia? Yo no me imagino aquel tipo de tempestad tan grande con unos barcos frágiles en aquel tiempo. Una tempestad en el mar. Aquella tempestad que se había creado, que Dios había creado. Aquellos marineros sabían que no era normal. Ellos habían pasado muchas tormentas en el mar, pero sabían que aquella tormenta no era normal. E hicieron un acuerdo y empezaron, para hacer la historia corta, a buscar que alguien había ofendido a un Dios, a una deidad. Ellos pensaban que se había ofendido a una deidad, y era verdad. Se había ofendido al Dios de los cielos. Echaron suerte y la culpa cayó sobre Jonás. Y él le presenta y le hacen preguntas, le dice: ¿a quién tú le sirves? Y él empieza más o menos a testificarle: yo le sirvo a Jehová, Dios de los ejércitos, el creador de los cielos y del mar.
Fíjese la grandeza de Dios, que aún Jonás, yéndose de la voluntad de Dios, no yéndose a Nínive, cómo Dios lo utiliza para que gente incrédula creyeran en el nombre de Dios. Fíjate que esa tormenta tenía un propósito para aquellos marineros. Aunque Jonás había desobedecido, aquellos marineros necesitaban tener un encuentro con el Dios. Y fíjate cómo dice el mismo versículo que acabamos de tener. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificios a Jehová e hicieron votos. Y después ellos trataban de llegar a la barca porque ellos temían terminar con la vida de Jonás. ¿Sabes qué? A veces el sacrificio que Dios hace por la humanidad, muchos de nosotros no lo comprendemos. A veces vienen situaciones a nuestra vida que no la entendemos, pero Dios las entiende. Mírese, en este tiempo de graduaciones, a mí siempre me toca preparar unos estandartes para poner las togas de los profesores. Nadie conoce ese sacrificio que yo hago, que aunque me pagan, pero muchos me dicen, hazlo como sea. Y no, yo lo desmantelo, lo llevo hasta la madera, le doy lija, lo pinto, vuelvo, lo pego, para que quede muy bien. ¿Sabes qué? La pregunta que hice al principio, ¿crees que conoces al que crees que conoces? Sí. Jonás conocía a Dios. Dice Jonás 4, el versículo 2. Dice, y oró Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por esto me apresuré a oír a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y grande en misericordia, y que te arrepientes del mal. Vemos el amor de Dios para con la humanidad. Vemos el amor de Dios aún contra enemigos. Vemos el amor de Dios hacia Nínive, aquella gran ciudad. Por eso cada vez vemos el amor de Dios en cada vida. Nadie conoce el sacrificio que tú has hecho como músico. Nadie conoce, todo el mundo ve el resultado de un músico, pero nadie conoce el inicio. Nadie supo por dónde él pasó. Nadie conoce el sacrificio de un pastor. Lo que tuvo que ayunar, lo que tuvo que prepararse para llegar donde está. Nadie conoce los sacrificios. Nadie conoce el sacrificio de la cruz del Calvario más que Cristo, Dios. Él pudo bajarse de esa cruz, pero no, por el amor a ti y a mí, se mantuvo en esa cruz. Creo que el sacrificio de Dios es lo más grande que Dios ha. El amor de Dios. El amor de Dios. El amor de Dios es tan grande que nosotros no lo podemos palpar. Que a veces
Los llevamos de nuevo a la cruz con muchas de nuestras acciones. Dice este cántico de esta manera. En mi barca he viajado muchas veces, pero no me había enfrentado a lo que me enfrentó. La marea está alterada, no puedo continuar, necesito que me ayude, no puedo más. Mi barca se está hundiendo y nada yo puedo hacer, pues no tengo la experiencia que tendría un capitán que vale uniendo esfuerzos y mi barca puede salvar. Auxíliame, capitán, no me dejes naufragar. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el tiempo se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. La experiencia que ahora tengo me ha ayudado a traspasar las barreras de este mundo y de maldad. Ahora no estoy solo, me acompaña el capitán que un día salvó mi barca del peligro y la maldad. Tengo todo de mi lado, fuerzas para luchar. Voy en busca de otros barcos que se pierden en el mar. Hay espacio suficiente, todos se podrán salvar. Mi seguridad completa, me acompaña el capitán. Ha pasado la tormenta, el peligro terminó, el tiempo se ha calmado, todo cambió. Hoy mi barca sigue el rumbo que un día atrás dejó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó, porque vino mi Jesús y mi barca salvó. ¿Sabe? El sacrificio de la cruz del Calvario, el amor de Dios hacia nosotros no tiene comparación. Predica del amor de Dios, habla del amor de Dios. El libro de Jonás es más que historia, es más de un profeta desobediente. Tiene más, y es el amor. Aun cuando Jonás pidió muchas veces morir, hasta por la calabacera, Dios le dice: ¿dónde estás tú? ¿No tendré yo misericordia por esa gente de Nínive? El amor de Dios es eterno. Vamos a orar. Oremos todos. Padre Santo, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por nuestra vida. Señor, por el amor que tú nos has dado, Señor, porque nos amaste primero, Señor. Moriste en la cruz por nosotros y cada día muestras más y más el amor hacia nosotros, hacia este pueblo, Señor. Te doy gracias, Señor, por esto, Señor, y por tu misericordia.
misericordia. Que el Señor les bendiga y que el Señor les guarde. Hermanos, hermosa reflexión. Ahí el Señor nos está diciendo, ¿lo conocemos de verdad? ¿Conoces tú a tu Dios? Hermanos, nosotros pasaremos por tormentas. Todos pasaremos por tormentas, pero mientras nos agarremos del Señor, pasaremos las tormentas. Y si hacemos caso a su palabra, pues vamos a tener bendición. Acuerde esto. No cesemos la oración por culpa de la tormenta. Cesemos la tormenta a causa de la oración. Dios les bendiga. Voy a hacer una oración de despedida para que el Padre Celestial tome lo que falta del día en control. Padre amado, hemos estado aquí, Señor, alabando tu nombre, cantando cánticos a ti, Señor, leyendo tu hermosa palabra y oyendo lo que pusiste en el corazón de nuestro hermano Marco. Te damos gracias, Señor, porque tú siempre verás por tus hijos. No nos abandonas ni nos dejas, Señor. Gracias de parte de todos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios le bendiga, hermano. Siga en contacto con el Señor. No se aleje. Dios le guarde.